has hecho tu trabajo, no camina. Hay hermanos en la iglesia que cuando trabajan están esperando que alguien les diga bien hecho. Si no, dicen, ay, nadie me reconoció, ya no vuelvo a hacer nada. ¿Lo hicieron para ser vistos o lo hicieron para Dios, para ser un clavo escondido? A lo mejor donde nadie te ve, pero donde sostienes la casa, a donde sostienes una congregación. ¿Sí me explico? Entonces, no son más importantes. Yo les digo una cosa, el día del juicio va a haber muchísimos congregantes que van a llegar más alto que la mayoría de pastores. Y yo siempre lo he dicho, yo prefiero tener una iglesia, a lo mejor que no seamos muchos, pero que estemos firmes. Porque la mayoría de pastores quieren tener sus iglesias llenas, pero les aseguro que el día del juicio van a haber deseado nada más tener una o dos almas. Porque de cada cosa vamos a dar cuenta. Yo les he dicho, lo natural siempre tiene una contraparte espiritual, ¿verdad? El fuego en lo natural, en lo espiritual, ¿de qué nos habla? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok? En lo natural, ¿de qué nos habla? Una oveja en lo natural, ¿qué es? Un animal, ¿verdad? Y en lo espiritual, ¿qué es? Pero también somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos ovejas ¿de qué? De su redil, ¿verdad? Ok. En lo natural, el rey David, ¿cada cuándo iba a pastorear a sus ovejas? Todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días del día, ¿no? En la semana. ¿Y se iba a una hora y le daba de comer y ya? No. Si nosotros leemos la Biblia, se iba días. Y muchas veces, y no regresaba. ¿Cómo creen que olía David? Bien perfumadito, ¿verdad? A pura oveja. Gracias. En otras palabras, un pastor que huele a oveja es un verdadero pastor. Yo no puedo ser un pastor si no me impregno del olor de mis ovejas. ¿Me explico? En otras palabras, si el pastor no pasa tiempo con sus ovejas, ¿será pastor? No. Pastor que no huele a oveja no es pastor. Increíble, Hermano, ¿no? una cosita así rápida. Por ejemplo, el papá de mis hijos siempre anhelaba que el pastor fuera a visitarme. Y siempre mandaba a quien fuera, pero nunca fue él. Nunca, hermano. Y yo sé que yo le decía, tú anhela que Dios venga a visitarte. Pero bueno, algunos nunca fue. Mandaba a quien fuera. A cierto nivel, por ejemplo, los niños espirituales se necesita cuidar. A los niños naturales, ¿tiene uno que cuidarlos? ¿Dependen de uno? Sí, a los niños sí. Por ejemplo, mi hijo, allá está mi hijo llore, quejándose. Si mi esposa lo deja, ¿qué pasará con mi bebé? Empieza a llorar más fuerte. Porque ahorita es un bebé, ¿verdad? Y tiene necesidad de que lo cuiden, ¿verdad? Y el día de hoy hablaba con una persona y me decía, mi esposa me decía, ya no solamente hay que esperar a que nos visiten, ahora nosotros tenemos que visitar. ¿Qué significa eso? Que ya quiere dejar de ser bebé y quiere ser ¿qué? Un joven espiritual. Ya no solamente quiere que todo para mí, ¿quiere qué? Pero eso no le quita la responsabilidad obviamente al pastor. Un pastor debe de tener ciertas reglas. Por ejemplo, esta semana nosotros tenemos que visitar ciertos hogares. El día lunes visitamos 2 hogares, el día de ayer visité un hogar, el día de mañana visitamos otro y el día sábado otro hogar, ¿verdad? Y aquí está el testigo. Mañana vamos a tu casa, ¿verdad, Oscar? Ya te lo dije el día de hoy. El día lunes venimos aquí, visionó mi hermano Sergio. El día lunes fuimos con la hermana Rubí. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque el pastor vive de esto. Y seamos honestos. En lo natural, ¿cuántas horas trabajan ustedes? 8. Ahora, ¿un pastor cuántas horas trabaja? Las 24. Seguro que las 24. Pase del servicio. Algunos no lo hacen del servicio. Nomás las horas que duermen no trabajan. Muchas veces sí, mi hermana, pero muchas veces no. A mí me tocó trabajar en un movimiento muy grande en México y te das cuenta que hay pastores son a 1 de la tarde y apenas van despertándose. Pero no tienen almas en su iglesia. Y uno pensa, y esa plática la teníamos con mi esposa, pensaríamos que no valen las pequeñas cosas, pero sí importan. Uno estaríamos con los mismos pastores entrenados ahora. Tiene su trabajo de tiempo completo. Pues sí, sí, obviamente, cuando un pastor tiene su trabajo aparte,
Les digo, es entendible, ¿verdad? Pero cuando un pastor está de tiempo completo, debería de tratar, ¿no? Debería de tratar de visitar. Nosotros tratamos por lo menos de que cada 2 meses, 3 meses a lo más, visitar a las familias. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque el amor tiene 2 ministerios. El propósito del amor son 2 cosas. El amor acerca. Yo no le puedo decir a mi esposa, te amo, te veo el año que viene. ¿Verdad? ¿El amor qué? Acerca. Y el amor cubre. Otro amor. Jesús nos amó y nos cubrió, ¿cierto o falso? Nos limpió de la muerte, nos libró de la muerte, sí, ¿verdad? Entonces, el ministerio del amor es ese. Yo no puedo decir a una persona que la amo si nunca la visito. La fe sin obras es fe, ¿qué? El amor sin obras es un amor muerto. Mucha gente solamente ama con palabras, ¿sí o no? Y yo haré esto por ti, y no levantan ni un plato. ¿Verdad? Entonces yo creo que hay que demostrar lo que decimos. Tiene que haber demostración. Dentro de la fe, dice la Biblia que la fe sin obras es fe muerta. Y voy a hacer un espacito aquí. A mí me gusta mucho usar las balanzas porque la Biblia nos habla de balanzas. ¿Saben lo que es una balanza, verdad? Así. Y vamos a hablar acerca de la balanza de la fe. La fe. Porque la fe se divide en 2 ramos. Está la fe pasiva. La fe pasiva. ¿Y cuál es esta fe pasiva? De repente, ¿cuántos no nos hemos quedado sin trabajo y decir, no, es que yo confío que Dios me va a dar un trabajo? Pero si yo me quedo en mi casa sentadote sin hacer nada, tengo mucha fe, pero ¿voy a tener el trabajo? No, porque eso es fe pasiva. Y la Biblia dice que la fe sin obras es fe ¿qué? La fe pasiva es aquella que espera en Dios. Pero del otro lado deben de ir las 2 de la mano. Tanto fe pasiva, confío en Dios, pero también la fe activa. O sea, confío en Dios, pero voy a salir y voy a buscar trabajo. Pero muchas veces somos tan espirituales, no, yo confío en Dios. Y confundimos la conchudez con la fe. Con la irresponsabilidad que la fe. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Entonces así es lo mismo. Ay, no, es que yo tengo fe que el Señor me va a salvar, pero yo no voy a la iglesia, nada más tengo pura. No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta, duda, queja, murmuración? ¿Preguntas? ¿No? Ok. La palabra clavo o yatet que dijimos, o estaca, significa fijar o atar. Son sus significados, fijar o atar. Fijar o atar. También se traduce como clavija o clavo. Clavija o clavo, ¿verdad? Clavija o clavo. Bueno, esto lo podemos entrelazar con muchas cosas. Pero el clavo siempre va al fondo. Los que han trabajado en la construcción se darán cuenta de que normalmente las estructuras de las casas, ¿con qué las agarran? ¿En qué se detienen? Con clavos, ¿verdad? Porque esa es la base o el fundamento. En otras palabras, la base o el fundamento del tabernáculo, ¿qué era? Los clavos. Los clavos. Y aquí hay una enseñanza muy bonita. Si la tierra está aquí, hay un árbol que puede inclinarse lo más posible con vientos, pero jamás se va a lo va a arrancar el viento, porque sus raíces están muy profundas. ¿Cuál es este árbol? Gracias, la palmera. Y dice la Biblia, ¿el justo qué? No, dice, el justo florecerá como la palmera. Como la palmera. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Y se han fijado los que han vivido junto al mar, que de repente vienen ciclones y vuelan casas, cosas, pero las palmeras
Pueden tocar hasta el suelo las ramas, pero no se van a quedar. ¿Dónde está el secreto? En sus raíces. Que sus raíces, ahí les va. Lo profundo que tienen, lo tienen hacia arriba. La misma altura de arriba para abajo. Así es. No, con razón. ¿Y cuál es el problema de nosotros? ¿Queremos ser cristianos? ¿Cuándo Dios me va a bendecir? Ya tengo un mes yendo a la iglesia. ¿Por qué Dios no me bendice? Espérate. ¿Cuál es? ¿Cómo crees para yo tener un fruto, qué debo de hacer primero? Antes de tener el fruto. Sembrar la semilla. ¿Y luego regarla cuándo? Todo el sábado, cada sábado de gloria. No, ¿cada cuándo? Todos los días, ¿verdad? Y después de ahí, ¿qué empieza a hacer esa semilla? Hacer raíz. Antes de crecer, mucho antes, se rompe. ¿Y saben que la semilla muere? Sí. Jesús dijo que era necesario nacer, ¿qué? De nuevo. Entonces es una figura increíble. Y después de ahí empieza a enterrarse y a crecer hacia abajo. Antes de crecer hacia arriba, empieza a crecer, a echar raíces hacia abajo. ¿Y de qué se alimenta? De los nutrientes y minerales que tiene la tierra. En otras palabras, de cosas bien ricas, ¿verdad? De lodo, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría alimentarse de lodo? Pero aquí hay un principio muy bonito. Antes de la exaltación está la humillación. Jesús, antes de ser resucitado, fue crucificado. ¿Ok? La Biblia dice, porque el que se humilla será, pero el que se exalta será. Y nosotros muchas veces decimos, ya cuando Dios me va a empezar a utilizar, es que ya quiero. Espérate, primero siembra hacia abajo, a donde nadie te va a ver, a donde a lo mejor van a pasar y te van a pisotear. Pero tú echa tu profundidad. ¿Me explico? Tú pon tu cimiento. Fortalécete primero abajo. Y es increíble. Otra de las características de las raíces, que las palmeras se agarran y buscan las rocas. Es otra característica. Las raíces buscan las rocas y de ahí se agarran. ¿Por qué creen que no las saca un viento? Porque sus raíces están puestas En la roca. en la roca. Salmo 1. ¿A dónde se dan las palmeras también? Cerca del agua, ¿verdad? ¿Por qué cerca del agua? Porque el agua es vida. Jesús dijo, el que viviere en esta agua no tendrá sed. Jamás, ¿verdad? Ahora, ¿saben que nosotros la Biblia nos tipifica como árboles? Porque árbol que no es, que damos frutos cortados y echado al, ¿significa un árbol natural? No, de nosotros. Búscame esa cita bíblica, a donde Jesús sanó los ojos de este hombre. Pon en tu teléfono, veo como árboles caminando. Se me olvidó mi congregación. Jesús llegó y sanó a un hombre de sus ojos y le dijo, lávate. Y cuando se lavó le dijo, ¿qué ves? ¿Y qué dijo este hombre? Veo a la gente, pero los veo como árboles caminando. Fíjense, esto tiene un significado increíble. Dice así, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Junto a qué? ¿Cuál es ese árbol? La palmera, que da su fruto en su Tiempo. ¿En mi tiempo? No, tiempo. ¿Ah? Ay, ¿cuándo Dios va a cambiar a mi pareja? Ya van 7 años y Dios no cumple su palabra. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas? No nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Marcos 8:24. Marcos 8:24. Vamos para allá.
Y aquí hay una enseñanza increíble. Un día vamos a estudiar esto. Marcos 8:24. 8:22, vamos a leer. 8:22. ¿Saben con qué tiene que ver esto? Con el jardín del Edén. El Señor, ¿qué le dijo a Adán? Le dio 4 mandamientos. Cuidarás, o sea, labrarás, cercarás, comerás de todos los que, los árboles del huerto. Y el cuarto, pero no de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Ok. Eso tiene que ver, estos árboles tienen que ver con eso. ¿Saben que nosotros somos árboles? El día de hoy ustedes están comiendo el testimonio que Dios me dio a mí. Y ahorita ustedes están comiendo, pero ¿saben qué Dios quiere? Que ustedes saliendo vayan y le den de comer de ese fruto a otras personas. ¿Me explico? Muchos dicen, ay, es que yo qué voy a decir, es que yo no sé evangelizar. No necesitas saber, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida y eso es todo. Tu experiencia. ¿Ah? Ok, dice así Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, la sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como que, pero los veo que andan. Luego puso otra vez en sus manos, las manos sobre sus ojos, en que hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y vio claramente a todos. Y los envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea lo que él acababa de hacer, ¿verdad? ¿Cómo los vio? Dios le dio una revelación increíble. Vio a los hombres como ¿qué? Árboles. ¿Somos árboles? Ah, que sí. ¿Ya ven? Aprendimos algo muy bonito el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si yo soy como un árbol, antes de tener el coco de la palmera bien bonito, ¿qué debo de hacer? Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:7. En otras palabras, el orgullo, el clavo nos habla del orgullo o de la humildad. De la humildad. De la humildad, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer una escritura bíblica. Primero leamos. Dice así, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, entonces ¿qué debo de hacer yo? ¿Seguir qué? ¿Cansarme? ¿Seguir qué? Sembrando, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Desde el versículo 15 hasta el 25. Porque aquí nos aparece la palabra clavo o yater en hebreo. ¿Ok?
Verde. Mira, está bien. Trabajando. 15 al 25. Ahora, otra de las cosas. Imaginémonos ese tabernáculo en el desierto cuando se venían fuertes vientos. ¿Qué tenía que pasar el clavo? Tenía que pasar por ser probado, ¿verdad? ¿Qué tanto resistía? ¿Cierto o falso? Por ejemplo, incluso aquí, cuando neva mucho, cuando se vienen los tornados aquí ¿cómo se llama? En Kansas. ¿Usted cree que los clavos no son probados por los vientos de la vida? ¿Por las aguas? Así de la misma manera, si nosotros queremos ser clavos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser probados para ver si soportamos la gloria que Dios ha puesto sobre de nosotros. Y recordemos una cosa, nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y nuestros pies debieran de ser ¿qué? Por eso está el dicho de que dice que nuestros pies firmes ¿en dónde? En la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener mis pies puestos en la tierra? Cuando yo tengo mis clavos bien puestos, en otras palabras, cuando yo tengo mi humildad bien puesta y no se me sube que soy la octava maravilla, ¿verdad? Ok, leamos aquí, Isaías 22, 15. Dice así, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra este tesoro a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes? Que labraste aquí sepulcro para ti, como en el lugar alto, labra la sepultura, o el que te esculpe para sí morada en la peña. He aquí que Jehová transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza de la casa de tú. Sigue leyendo, Adriana, por favor. Y arrojarte he de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Y será que... Fíjense lo que le está diciendo a Sebna. Y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliasim, hijo de Hilcías, y vestirélo de tus vestiduras, y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. E hincarélo como clavo en lugar firme, y será... ¿Lo hincaré como qué? Como clavo. Wow. ¿En lugar qué? Firme. Y será por asiento de honra a la casa de su padre. Y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde los vasos de beber hasta todos los instrumentos de música. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él puso se echará a perder, porque Jehová habló. Qué increíble. Dios le dice a Eliasim, toda la gloria de la casa de mi padre te la voy a dar a ti, y se la voy a quitar a Sebna. ¿Sí entendieron lo que decía? Dios, por el orgullo de Sebna, le dijo, te voy a quitar. Y al último dice, ese clavo que según era firme, lo voy a quitar. Y voy a poner un nuevo clavo. Y este clavo sería Eliasim, en el que voy a poner toda la gloria de mi casa. Pero aquí hay una palabra clave, en el versículo 22, dice, y pondré la ¿qué? La llave, ¿verdad? La llave, esta palabra llave también significa yatet o clavo, llave en hebreo. También significa llave. Y también en el versículo 23 dice, y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre, y colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Toda la gloria va a depender ¿de qué? Del clavo, ¿verdad? Dios le llama clavo a Eliasim. Así es lo mismo. Si Dios va a depositar gloria sobre mí, ¿qué quiere que sea yo?
Claro. Que sea orgulloso. Que diga, ay, yo soy el gran siervo de Dios. No, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Mateo, Jesús dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, porque el Padre es solo uno, el que está en los cielos. Y no habla acerca de algo natural, sino de algo espiritual. Porque sepamos esto, cuando yo le digo a una persona, es que tú eres mi hijo espiritual, ¿eso de qué está lleno? De orgullo, como si yo fuera tu dueño. Y no es cierto. Nuestro único dueño, ¿quién es? Dios. La relación entre quién es? Dios y mi hermana Susana, ¿verdad? Tampoco es entre Dios, el pastor, y la hermana Susana. La relación es personal con Dios, ¿verdad? Entonces, eso de decirle a alguien es que es mi hijo espiritual, son palabras llenas de orgullo, llenándose de orgullo. ¿Qué? ¿Siendo un clavo? No, ¿verdad? Porque esos van palabras de exaltación, orgullo y soberbia, ¿verdad? Y Jesús dijo eso, a nadie llaméis Padre en la tierra, ¿verdad? Ahora, hay personas o servidores de Dios que se ponen diferentes nombres y títulos para hacerse sentir hombres poderosos y más grandes. Por ejemplo, en algunas, y no estoy criticando, estoy hablando conforme a la palabra de Dios, ¿ok? En la Biblia, apóstol, una persona que es apóstol, ¿cuántos apóstoles hubo? 12, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, ¿cuántas columnas va a tener? 12. ¿Y qué van a estar escritas ahí? ¿Va a haber más columnas? No. Ahora, ¿el ministerio apostólico sigue funcionando? Sí, el ministerio apostólico sí sigue funcionando. Pero para que una persona sea apóstol, necesita hacer lo que hicieron los apóstoles. Tener una visión de Jesús, predicar y abrir iglesias. Pablo, ¿cuántas iglesias solo abrió? Pablo, donde llegaba, evangelizaba de cero. No era como hoy, de que llegas y la gente ya conoce, evangelizaba de cero. Levantaba la iglesia, preparaba a gente nueva, la dejaba en el cargo y se movía al siguiente lugar. Y así era como nacían las iglesias. El día de hoy las personas, y hay iglesias existentes, y nada más porque se añaden a él, ya soy apóstol, porque ya tenemos 2 iglesias. Es un nombre solamente para llenarse de orgullo y de soberbia. Y lo digo con respeto, ¿no? Yo respeto a los hermanos que se ponen ese título, yo personalmente. Hay otros que se dicen llamar reverendos. ¿Saben qué significa la palabra reverendo? El que merece reverencia. ¿Quién merece reverencia? Dios. ¿Tú mereces reverencia, Oscar? ¿Usted, mi hermano Sergio? ¿Quién es el único? Dios. Entonces, ¿por qué le voy a decir a alguien que merece reverencia en la tierra? ¿Quién es el único? Dios. La Biblia sí le da ciertos nombres, sí. Una pregunta. Son 12 apóstoles los que Jesús escogió, pero con Pablo son 13. No. Pablo también es apóstol. ¿No son 13? Más con Judas, que Judas fue quitado. fue quitado, y con Pablo son 12. 12. Y el que se agregó. Oh, bueno. Si nosotros vamos al libro de Hechos, ¿cómo se llamaba? Vamos para allá. Vamos para Hechos. No recuerdo cómo se llama. Que es lo más apóstoles de verdad. Y sí, decía yo, ¿cómo va a ser el 12 de Judas? Ahí estaba el nombre de Judas, no se lo cuenta. No se me cuenta. Matías 1, 24 y 25 y 26. Matías. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dios les dijo que ellos escogieran a otro discípulo? ¿A otro apóstol? ¿Quién lo hizo? Ahora, después de esta vez, ¿ustedes vuelvan a escuchar hablar de Matías en la Biblia? No. ¿Entonces fue de Dios? No. ¿Quién llama a Pablo? Incluso echamos fuertes. Echamos fuertes, ¿verdad? Así como echamos un volado, ¿verdad? Ahora, Pablo. ¿Quién fue Pablo? Fue el más grande de los apóstoles. Sí. ¿Y qué concepto tenía él de él mismo? Soy el más grande, el más tremendo, ¿verdad? ¿Qué decía? Todo esto lo tengo por Y decía, yo soy el último de los apóstoles. Así dijo Pablo, yo soy el último de los apóstoles. Dice, y soy el más pecador y el más chiquito. O sea, yo no soy pequeño. Porque él sabía este principio, que si él se humillaba, Dios lo iba a exaltar. Pero exáltate.
Yo hace años hablé con un pastor aquí en Colorado. No, Dios me dio el gran ministerio, yo soy esto, como pavo real se pavoneaba. ¿Y saben dónde está ahorita? Ni siquiera está en Colorado. Terminó muy mal. Y no lo estoy juzgando ni criticando. Pero cuando tú te exaltas, Dios se va a encargar de. Dios quiere ser el único y el más grande, el todopoderoso. ¿Me explico? Si ya le leyeron ahí, dice así, orando dijeron, tú, Señor, conoces los corazones de todos. Muéstranos cuál de estos es el escogido para que tome parte en este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Dios les contestó algo? No, ¿verdad? Dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Y si nosotros seguimos leyendo, ¿cuánto trabajo les costó a ellos aceptar a Pablo? ¿Saben que Pablo le dijo a Pedro, Pedro eres un hipócrita? Pablo se peleó contra todos los demás discípulos. Porque los discípulos decían, la salvación nada más vino para los judíos. ¿Y Pablo qué decía? También son los gentiles. Incluso los inconversos, los que no son ni siquiera judíos. Para ellos vino la salvación, ¿verdad? Ellos solamente querían a la gente especial. Y Pablo dijo no. ¿Y quién hizo más iglesias? ¿Cuántos libros escribió Pablo? ¿Escribió lo mismo que Juan? Escribió más que todos los demás apóstoles. ¿Me explico? Entonces, si yo me hago chiquito, Dios me va a hacer exaltar. Pero no por mí, sino por lo que Él es dentro de mí. ¿Ok? Mateo, sigamos. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. De calor, ¿verdad? Mateo 5:3 dice así: bienaventurados los pobres, ¿qué? En espíritu. Ahora, ¿quién quiere ser pobre en espíritu? Levante la mano. Pues yo. ¿Tú quieres ser pobre en espíritu? Oh, no. Es porque dice bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros decimos que no se supone que el espíritu debe estar rico en espíritu. ¿Por qué dice pobre? Porque eso va en contra del orgullo. Cuando yo digo, Señor, estoy vacío, no tengo nada, Dios dice, entonces yo puedo llegar a trabajar. Pero cuando yo me sienta la gran cosa, Dios puede morar en mí. Entonces cuando soy pobre, y esto lo vamos a enlazar con Isaías. Vamos a Isaías. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? En espíritu. Vamos al libro ahora de Isaías, capítulo 60.